Este programa sobre la importancia de hablarle al bebé, tomando como base los nuevos hallazgos de la neurociencia y de la neuropedagogía, nos permiten plantear inicialmente de entrada la siguiente hipótesis. El niño intrauterino, y no feto, porque esa es una forma peyorativa de llamarlo, no necesita ni los riñones, no necesita ni los pulmones, no necesita ni el hígado ni el corazón. ¿Por qué? Porque en últimas es la placenta de la madre la que proporciona estos elementos. Recordemos que la placenta actúa como una unidad de diálisis, por decir algo con respecto a los riñones. Pero sí podemos decir que necesita dos cosas muy importantes. La primera, que le abren, y la segunda, el tic-tac del corazón. ¿Por qué? Porque es bueno recordar que un niño intrauterino, entre 8 y 9 meses, se encuentra sumergido prácticamente en un cuarto oscuro y a veces inhóspito, dependiendo del vientre de la madre, si es un mal útero, por ejemplo. En el caso de un ambiente natural, hablemos, por ejemplo, de lo que representa el tic-tac del corazón. El tic-tac del corazón, el niño continuamente duerme con él, descansa con él, despierta con él, y lo que es más importante, estas vibraciones del corazón, este compás del corazón, empieza a generar a nivel cognitivo signos a nivel del niño intrauterino. Es decir, para el niño el tic-tac del corazón, lo mismo que los susurros de la voz de su madre, significan simplemente tranquilidad. Y estos elementos, para muchos teóricos, no tienen sentido, porque piensan siempre que el niño en esas fases intrauterinas no tiene conciencia, o no piensa, o no tiene un cerebro desarrollado. Y ese es un gran error. Hoy en día la psicología prenatal y específicamente las neurociencias ha podido comprobar que el niño desde el ambiente intrauterino es un ser que oye, que percibe, que siente y que aprende. Por eso es que Berry nos dice que es la primera escuela a la cual asistimos. Y tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque allí es donde el niño comienza su cerebro a formar una serie de esquemas inicialmente no tan complejos, pero que tienen mucho sentido posterior para el desarrollo de los cerebros, especialmente cuando la música del corazón de la madre, cuando la música de ese tic-tac que hemos hablado, empieza a labrar todo lo que tiene que ver con sus hemisferios cerebrales. Y en este sentido es muy bueno recordar lo que Rodolfo Ginás, ese gran neurólogo colombiano, nos dice. El cerebro es un órgano musical que funciona con oscilaciones de aire. ¿Y qué sucede en esas primeras fases cuando muchos teóricos dicen que el niño no escucha? Yo pienso que esto es necesario analizarlo. Es bueno recordar que la neurociencia demostró que desde la 24 semana el oído ya trabaja en forma fina y nítida, es decir, escucha. Y lo que es más fascinante, todo lo que escucha, el niño responde. Es decir, escucha si es un buen útero y la madre le proporciona susurros del lenguaje o le proporciona canciones, el niño inclusive con su cuerpo empieza a generar una sincronía muy interesante con la madre, una sincronía con su cuerpo, con su movimiento. Sin embargo, en esas primeras fases perinatales, en las fases embrionarias, específicamente en la sexta semana, el oído externo no está formado o empieza a formarse, pero todavía no existen impulsos nerviosos. Pero ahí es donde hay que entender de que es la médula espinal la que actúa como puente en esa interacción entre esos estímulos y toda la corporalidad humana. Inclusive la música hace vibrar inclusive la parte esquelética del ser humano y empieza a funcionar un cerebro que se llama cerebro periférico. Por eso es un absurdo decir que en esas fases embrionarias el niño no escucha. Tiene una especie de proceso en el cual empieza a entender lo que se llaman tonos musicales. Está bien que no comprenda todavía el lenguaje de la madre, pero esos tonos musicales tienen que ver con la suavidad de la voz que tiene la madre en el momento en que empieza a hablarle al vientre materno o a cantarle. Recordemos, por ejemplo, la gran importancia que tienen las canciones. En Uganda, las madres embarazadas durante todo el embarazo cantan y bailan. Mire, son rituales que a veces parecen ser primitivos, pero que tienen mucho sentido. ¿Por qué? Porque en la memoria celular del niño empieza a trabajarse todo lo que tiene que ver con esa música y esas canciones, y luego las madres de Uganda
utilizan esas mismas canciones para poder tranquilizar a sus hijos cuando estos están llorando. También hay experimentos que se han hecho en Estados Unidos en hospitales. Cuando se les coloca en los sitios donde tienen los recién nacidos, se les coloca la imitación del tic-tac del corazón de una madre, y resulta que los niños se ha podido demostrar que comen más, que perciben más, que duermen más, que respiren más, y lo más importante es que lloran menos. Por eso es tan importante entender estos aspectos relacionados con poderle ahogar al niño para que se empiece a desarrollar toda la parte cognitiva. Pero miren, si en vez de ahogarle a un niño, si en vez de cantarle, lo que hay es un mal útero, sucede todo lo contrario. Es decir, la ansiedad de la madre, la depresión, todos los problemas económicos, el maltrato familiar que hay en muchos familiares, eso amenazan al niño de una forma enorme. ¿Por qué? Porque así como a través de la placenta y a través de todo este sistema de alimentación que tiene el niño, asimismo un exceso de cortisol, un exceso de adrenalina, de noradrenalina, pueden generar en los niños que el sistema límbico, es decir, ese segundo cerebro, recordemos mirando la teoría triádica, esos tres cerebros, el cerebro rectílico, que es el primer cerebro que se forma, luego viene el cerebro límbico, que es el refugio de las emociones, y por último la corteza cerebral. Al haber tantas emociones, producto de este cortisol, la parte relacionada con el sistema límbico tiende a ampliarse, lo que proporciona que la curvatura craneal del niño al nacer sea menor, y esto tiene muchos problemas que inclusive son irreversibles. Fuera de eso, la mayoría de los niños autistas, la mayoría de los niños hiperactivos pueden tener problemas con esto. Recordemos algunas cosas. Esos tipos de comunicación, inclusive ya hablamos de una comunicación química relacionada con ese proceso de sustancias químicas, que inclusive podríamos hablar también del cigarrillo, del alcohol, por tocar algunos otros elementos. Existe ese tipo de comunicación sensorial que también es importante, cuando la madre se toca el vientre por intuición, cuando empieza a escuchar esas pataditas del bebé, y que cuando son suaves son también un indicativo muy importante. Son suaves porque el niño se siente feliz, ahí aparece la lúdica, el juego, ahí donde es necesario la estimulación con la música, especialmente música de Vivaldi o música de Mozart, con su gran efecto, que ojalá se utilice algunos elementos relacionados con esta música, mientras que otras, como la música de Beethoven, la música de Wagner o el rock, originan todo lo contrario. Es decir, el niño ya patalea fuerte porque realmente esta música no le gusta. Y por último, podríamos hablar de una comunicación intuitiva. Una comunicación intuitiva, ¿por qué? Porque cuando existen esos grandes vínculos afectivos, porque a veces siempre hemos creído que esos vínculos afectivos se producen es cuando el niño nace. No, los vínculos afectivos, como ha demostrado la neurociencia, se producen desde el vientre materno. Esos vínculos comunicativos y afectivos hacen que haya un proceso de sincronización bastante interesante. Recordemos que ya el cerebro a las 32 semanas ya existe REM, ya existe un proceso ya relacionado con la parte eléctrica del cerebro humano, lo cual demuestra que realmente el oído actúa como un sensor, y ahí es donde puede haber este sistema de comunicación intuitiva que es bastante interesante. Por último, quiero referirme a algunas matrices perinatales de Stanislavski que nos ayudan a corroborar lo que hemos estado hablando. La matriz 1, que es la matriz embrionaria, ahí es donde empieza a aparecer algunos elementos relacionados con la parte lúdica. Recordemos que este gran paraíso lúdico se caracteriza por una felicidad del niño cuando está en un ambiente, repito, un ambiente libertario en el cual, debido a su tamaño, él gira libremente, juega con el cordón umbilical, salta, patalea. Esto es muy hermoso para entender ese estado oceánico que plantean algunos investigadores como Stanislavski, para entender que hay una fusión, es decir, el niño es un bello parásito, así lo he hablado yo, es decir, es parte de la madre. Luego aparece una matriz 2, que es una matriz perinatal de agobio, de asfixia. El niño se encuentra con la muerte porque ya tiene un tamaño muy grande, y ahí es donde hay que tener mucho cuidado con este tipo de estimulaciones perinatales. Por último, cabría mencionarles que muchos de estos elementos se encuentran en mi nuevo sitio web www.neuropedagogiacolombia.com. Lo mismo que el sitio relacionado con el juego en el ambiente intrauterino lo pueden encontrar en la página web www.ludicacolombia.com.